dice, se comenta, se especula, que alguien dijo, que oyó, que otro decía. Abrimos un tiempo de tertulia para hablar de lo humano y lo divino, de lo de aquí y lo de allá. Hola, buenas tardes desde España y buenos días para todos aquellos que nos puedan estar escuchando desde el otro lado del Atlántico. Una vez más estamos aquí. A ver, no sé, vamos a hacer otra tertulia. Yo había propuesto un tema y a mí me gustaría poder hablar. El tema de las mascotas, los animales en general, nuestra relación con los seres animales de la tierra. Vamos pasando desde aquellos que tenemos cerquita en casa, aquellos que adoptamos, aquellos que estamos cuidándolos como si fueran un miembro más de la familia, a luego cuál sería nuestro rol o papel con ellos, qué es lo que ellos nos aportan, qué es lo que nos enseñan y qué es lo que estamos haciendo terriblemente mal con respecto al reino animal. ¿Os parece? Bonito tema. Sí, a mí me encanta. Yo es que eso lo llevo porque para mí es un tema sensible, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido en casa 2 perritos, que por cierto, pues tuve que hacerlos dormir en su momento. Y a mí me ha preguntado mucha gente que qué pasa con ellos cuando ellos mueren. ¿Y qué pasa cuando los animales ya no están con nosotros? Hay mucha gente que arrastra un dolor muy fuerte, como si fuera la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, por eso me apetecía poder hablar de esto. No sé, vosotras, si queréis aportar algo, yo, por ejemplo, recuerdo el hecho de ver lo que he aprendido, sobre todo con la última perra que tuve, que murió casi con 15 años, y todo lo que ella llegó a enseñarnos en casa, lo que yo llegué a aprender, ¿no? Pero luego es que observas a otras muchas personas, animales que ellos tienen, como yo desde muy niña he tenido una cercanía muy natural con perros que eran asilvestrados, que estaban en la calle y los hacía como si fueran amigos. Y bueno, pues es esto, pero claro, yo no quiero hacer aquí una tertulia hablando yo sola, de lo que ya íbamos hablando. Porque algunas veces, si no recuerdo mal, en estos diálogos que algunas veces hemos hecho, lo que yo tengo entendido, luego cuando se van, y entiendo pues directo a la luz, que diría, no sé si lo digo bien o no, o si es así, pero como que se encuentran luego allá con una especie de manada con los suyos, o sea que de alguna manera yo creo que deben ir directamente, no creo que pasen por las etapas que podemos pasar los humanos, que depende de nuestra frecuencia o estado de lucidez, podemos ir a unos espacios u otros. Yo creo que deben ir directamente a lugares bonitos. Pues sí. Yo lo que sí os puedo exponer un encuentro que tuve yo en un estado de vigilia, ¿no? Semisueño, semivigilia. Yo aparecí en un lugar porque echaba mucho de menos la perrita que había desaparecido en casa y mi hija cogió depresión. Entonces llegué a un lugar donde había un gran jardín enorme con un edificio de mármol, y había cantidad de perros por todos los lados y estaba entre ellos mi perrita. Entonces me hizo subir. El edificio no contenía ni muebles ni cosas como hogareñas, pero sí había cosas para ellos y salían al jardín. Allí había un espacio como muy soleado, muy de libertad, y cuando bajé y se lo conté a mi hija empezó a curarse. Y fue una experiencia que siempre la recuerdo. Hablaban de algo así natural, un prado, Sí, sí. No, no, y es natural, que es ¿no? así, es así. Y no puede ser de otra manera, porque de entrada, Evidentemente son animales ellos son seres bastante limpios, ellos no tienen... Bueno, no sé si se tratan así, pero vamos, en general Sí, yo creo que a sí. ver, estamos hablando... Porque un día también hablaban de que sí, hubiera también un posible karma, porque algunos son agresivos y tal, pero bueno, yo No, ya no me pongo no. porque yo no sé. En ese tipo de historias yo ya no voy a entrar, que es también muy posible. No, pero que evidentemente. tampoco hay que negar que igual está esa posibilidad que... Pero es que que yo lo ahora que no- puedo hablar es que yo, por ejemplo, los he visto después, una vez que se han ido. O sea, en un momento dado, pues no porque yo estuviera pensando, ni en mi perra ni en mi primer perrito, ¿eh? No, no, no. Yo estaba la más que tranquila, sin pensar, no tenía en ese momento
del cuero vivido. Y de golpe sopetón, sentirlo, a Era pasearse por el aquella... comedor, acercarse, tocarte, que es que llegué a sentir el morrito puesto en la rodilla. Y aquello que me dejó muy sorprendida, gratamente sorprendida. Entonces, Y el claro, baile que le hacía, no hablaba de esto era porque mi perro físicamente vivía y él fue quien detectó a mi suegro que había fallecido. Vale, Era vale, al revés. diferente. Vale, vale. Pero yo estoy hablando de ellos cuando ya no estaban. ¿Ves? A mi primer perrito no llegué a verlo. Sin embargo, la segunda sí. Entonces esto me ha reafirmado de que a veces ellos también vienen, o vienen a visitarte, o vienen y se quedan cerca. Y es que llega a haber una especie de estrecho, de vínculo tan estrecho, tan potente, que te hace sentir muy bien, ¿no? Pero más allá de esto, porque podemos hablar, yo hablo de los perros que son con los que yo he convivido y esto, ¿no? Cuando era pequeña, sí, que tuve un par de gatos. Pero ya el mundo gatuno, yo ahí ya no tengo Pero ella tanta, también tengo. Yo de los tanta perros también puedo experiencia. hablar, porque es un tipo de animal que está diferente a los gatos, ¿no? Sí, claro. Hablando de los gatos, hay de los perros, pues sí que son personas, son animales nobles, fieles, felices, alegres. Y yo, curiosamente, en mi caso, el que tengo ahora es curiosamente el mismo que tuve en la infancia, que vuelve a la familia. Sabemos que suele pasar y en este caso también pasó. Un perro que me acompañaba a la escuela, no se movía debajo de la puerta hasta que yo bajaba. En los juegos me acompañaba a todas partes. Cuando me escondía, todo el mundo sabía dónde estaba yo porque estaba ahí el perro. Cuando jugábamos a fútbol se ponía en medio. Y bueno, nos lo mató otro perro bueno, y hasta ahora, que es un perro igualmente cariñoso, igualmente que también es muy cercano a mí, a toda la familia, pero a mí aún también, ¿no? Pues me tiene mucha confianza y es el mismo. O sea que, ¿qué patrón debe haber que de alguna manera repite con la familia y no con la persona? Sí, Con las familias. Con la familia y a veces con la persona. O sea, eso dentro de la familia ellos pueden elegir con quién están y tienen más preferencia por un miembro de la familia que por otro. Pues yo, mi primer perrito, Ras, que tú lo conociste, aquel perrillo, pues al principio lo cogimos para que pudieran tenerlo mis dos hijas, ¿no? Y sin embargo a él, nada más llegar a casa, su, como digo, amor preferido era mi suegro. Era la persona, el abuelo que vivía con nosotros en casa. Ya tuvo un vínculo con él potente. O sea, nosotros íbamos a la calle, lo sacabas un poquito y al animal hacía lo que le daba la gana. Si lo soltabas se te escapaba, no obedecía a nadie. A mis hijas que eran niñas en aquel entonces tampoco, no quería juegos con ellas. Era simplemente, pues bueno, pues iba a... Ahora él le decía, Ras, acompáñame, que voy a dar un paseo. Y el perrito se le ponía al lado, que sé que esto lo hacen ahora cuando los adiestran, cómo les enseñan a que el perro pueda aprender a entender quién es, como dicen, el amo de la manada, ¿no? Bueno, pues él debió de pensar que aquel era el amo de su manada, su pariente. Y quizá por esto él lo vio con tanta facilidad cuando falleció. Y es curioso, ¿no? Luego después, ya te digo, gatos. Yo de gatitos he tenido menos relación, ¿no? Pero yo ya lo que quería era pasar a otro plano distinto. Vale, no, a otro plano más elevado. ¿Qué pasa cuando estamos en la naturaleza, que tendríamos que tener capacidad de conectar con el reino animal en general, ¿eh? O Yo sea, creo que lo que está pasando ahora es tremendo. Es tremendo lo que le estamos haciendo. ya. Yo cuando veo esos perritos con la cadena por aquí en la ciudad, yo que soy de pueblo y aún puedo ver, porque son animales que aún están en libertad, allí son pueblos pequeños, y ves aquella, cómo se mueve para aquí, con una cierta libertad, y yo veo aquí, pues con el dueño así, Van cogidos. me da una tristeza. O sea, tienen que ir al baño cuando te lo dicen, tienes que comer lo que te dicen, tienes que realmente esto también debe ser. Y por otra parte piensas que triste porque si no fuera así ya no habría perros, estarían extinguidos. Bueno, ¿Qué espacio tendrán estos animales? Están oprimidos, están tristes. pues mira que son unos animales que llevan con nosotros miles de años. Pero de que- estas maneras nunca hay No, una hombre, ya, pero claro, aquí estamos, yo por ejemplo, yo recuerdo cuando en mi infancia había muchísimos perros que estaban sueltos,
Y no pasaba nada porque en la zona donde yo vivía casi no había coches, El los mío animales bajaba del iban, segundo. venían. Y si le Solo. cogía un coche, pues lo cogía, El mira, mío para cosas solo que bajaba pasaban. a la calle. Sí, hay gente que lo hacía esto. Yo recuerdo, la madre de mi cuñada le abría la puerta, porque no tenía ni gatera ni perrería para que entraran y salieran. Le abría la puerta, el perro se iba, se daba su troteo por ahí, cuando se cansaba volvía, como no había porterillos, él subía a la casa, se apoyaba en la pared, tocaba el timbre con la pata o la rascaba la puerta, porque la puerta lo rascaba, se ve que le regañaron y se acostumbró a apoyar la pata y tocar el timbre de la puerta. Le abrían la puerta Pero y eso ya es está, más. y llevaban un nivel de libertad que no tenemos ahora. Pero es que ahora con la de coches que hay, un perro Bueno, que lo dejas suelto, Pero a ver, si es tú... perro que seguramente que te lo Es posible, ¿eh? Y atropella. el nuestro podría ser un firme candidato porque le encantan las ruedas Ay. y no hay nada que hacer. Es un border collie y se ve que es una obsesión. Y no hay nada que hacer porque hay gente que lo intenta. Pero piensas, bueno, pues el día que pase, pues habrá pasado. Pero entre tanto habrá disfrutado una vida. Maravilloso. Porque si no, ¿qué vida? Y ahora hace poco, ya lo explico, ya que estábamos, ha pasado durante épocas de enamoramientos, que tiene una damisela allá al pueblo de la y se iba y volvía, se iba y volvía. Y un día me fui yo allá y eran 4 perros, había una manada. 4 perros allí. Digo, me venía esa imagen de que hablabas tú, ¿no? De que al más allá, pues Está, Sí. bueno, pero estaban una manada, estaban juntos, parecían una familia. Y bueno, digo, yo le dije a esa chica, bueno, que no le des de comer porque si no, ya no volverá a casa más. Pero al final, pues sí, fueron a buscarlo y le trajimos. Y ahora está tranquilo, pero qué bonito que pueda disfrutar de esa libertad que sería que tienen los animales salvajes, de poder pues, relacionarse entre ellos y de crear amistades, crear confianza. ¿Qué opináis de las señales que pueden dar un animal que te encuentras en un sitio determinado? Por ejemplo, vas al bosque y te encuentras una mariposa, un Es zorro, bonito, a mí un me gusta zorro esto, observarlo. pero ¿en qué sentido? ¿Señal? ¿A qué te refieres? que te lo encuentras de una manera especial, como si te vinieran y te quisieran Pues depende del dar animal, alguna diría yo, señal de porque algo. sabemos que a veces he visto algún búho y te quedas allí. ¿Qué significará? Pues el búho parece como sabiduría, como... No, pero ella va para algo mucho más allá. Ella va como si ellos fueran como emisarios de algún tipo de señal. Que quieren, me presento a ti ahora por algo en concreto y que tú tengas que adivinar qué es lo que te quiere. O ella ya tiene la incógnita y la pregunta, y por eso se presenta. Si realmente las almas de los perros tienen continuidad y incluso más allá del mundo físico, y si su vida aquí tiene un propósito y no simplemente es un azar casual. Entonces la pregunta es, ¿alguien se dispone desde el otro lado a hablarnos sobre el mundo animal, sobre la conciencia animal, si es individual, si es colectiva, si hay realmente un vínculo anímico y un propósito con las personas? Esa sería esta. ¿Alguien tiene esa disponibilidad de hablarnos? Más allá de una cantidad de seres que hay por aquí, hay uno que sí. Tiene el aspecto de un hombre como muy mayor y el papá es como si pertenecieran a unos años, me recuerda a un pastor, como alguien del mundo del campo. Tiene una barba muy poblada y él sonríe y él dice que hace así un gesto. Sí, él se presta a hablarnos si, por ejemplo, la gente que tiene un perro aquí en el mundo físico puede quedar tranquila cuando el perro abandona el mundo físico, es decir, su alma continúa o se disuelve en una especie de conciencia colectiva. ¿Cómo es el más allá animal? En este caso, de los animales domésticos. Dice que sí hay. A ver, aquí se ha negado o rechazado la posibilidad de que un animal no tuviera alma, o dicen que no tienen alma, pero dice que esto es mentira, ellos tienen alma, y habla de animales en general, no solamente los animales domésticos cercanos al hombre, hablando de los animales en las aguas del mar, habla de animales que nosotros aquí los seres humanos consideramos como que son animales que pueden ser agresivos, que no tenemos compatibilidad con ellos, todos ellos tienen alma. ¿Tiene un propósito la existencia de vida animal sobre el planeta?
Dice que desde el principio de los tiempos el ser humano tenía que llegar aquí para poder compartir, ya no solamente con el reino animal, sino también llegar a tener una interactuación con el reino vegetal. Y dice que esto se truncó. El ser humano va por su lado, se abastece, se aprovecha de aquellos animales que le puedan servir y dice que debemos pensar que es relativamente muy reciente el afecto y el cariño de tenerlos como mascotas o cercanos a nosotros, porque antes esto no era así. Pero dice que ellos, el cumplimiento era el recordar continuamente al ser humano su cercanía a la propia tierra y a cómo debe tratarla, porque ellos dice que tienen voz, aunque no podamos entenderles. Y dice que esa sería nuestra misión, acostumbrarnos a tratar de entenderlos, no querer entender lo que significa un ladrido o un maullido o un rebuzno, no. Dice que tiene que haber una especie como de empatía peculiar para poder llegar a comprender lo que nos dicen. A ver, estoy viendo de que el tema está empezando a bifurcarse, a derivarse y centrándolo sería qué propósito tiene la existencia de la vida sobre el planeta, qué propósito tiene la existencia humana, qué propósito tiene la vida animal, qué propósito tiene la vida vegetal, esto en el plano físico, sin entrar ahora en el mundo metafísico. ¿Cuál sería el propósito de la vida en sí? De que exista vida, digamos, consciente sobre la Tierra. Él aquí sonríe, dice que nosotros podemos llegar a pensar que imaginemos por un momento a la propia divinidad, el poder absoluto, que es simplemente algo que no tiene sustancia, pero que al mismo tiempo se recrea, inventando, creando. Dice que nosotros formamos parte de esa creación en el plano físico y dice que la parte física nos conduce de alguna manera a poder fusionar dos reinos, dos mundos. Y dice que lo que se ha hecho al crear nuestro planeta, al crear tanto el reino animal, el reino vegetal, la tierra misma, el propósito de todo ello es una forma de vida y dice que es algo que no tiene forma de describir. Dice que si nosotros llegáramos por un momento a sospechar qué forma sería vivir como estuvo concebida esa creación desde el principio de los tiempos, dice que no sabemos hasta qué punto nuestra felicidad nos haría súper dichosos. Y dice que ese es nuestro propósito, vivir con mayúsculas, vivir y sentir la vida, más allá de lo que podamos pensar que la vida nos trae también consecuencias negativas o dolores de mil formas. Dice que esa es nuestra, de verdad, propuesta. Y dice que he llegado a fusionar esos dos mundos, el espiritual, imaginémonos como si fuéramos seres que somos capaces de crear de manera eterna, sin necesidad de tener que pensar que hay un final, y al igual que ocurre con nosotros, al mismo tiempo con el reino animal. Ellos están cada uno en su propia esfera y dice que como grupo evolucionan. Para muchos es que pueden llegar en un momento dado a encarnar en un ser humano, o a veces otros creen que un ser humano podría llegar a reencarnar en un animal. Pero dice que no. Cada grupo de animales creen y se forman como una entidad única, como si fueran una especie de pensamiento único. Pero dice que se ha dado el caso que de un tiempo a esta parte aquellos que conviven más con el ser humano están empezando a manifestar cada vez una identidad más independiente. Dice que a eso a ellos les gusta, habla de ellos. ¿Qué ha hecho que el ser humano viva como encerrado en sí mismo, alejado de lo que son animales y plantas? ¿Qué nos ha conducido a esta especie de autismo humano? Dice que ha sido una forma mal entendida de creer que todo estaba a su servicio. Y dice que al creer que todo estaba a su servicio no ha hecho más que hacer uso de esto. El uso de la naturaleza en todos los sentidos, y habla de los árboles, las plantas, los aromas, los frutos,
Y dice que los animales, aquellos que podían interesarle porque tienen ciertas capacidades que podían ellos utilizar, los han utilizado, no hay más. Dice que es el egoísmo intrínseco del ser humano. El hecho de que el ser humano esté depredando la tierra en sus formas de vida, sean las plantas o sean los animales, ¿esto a qué está conduciendo? ¿A qué va a conducir? ¿Esos reinos se van a mantener pasivos, se van a retirar o van a tener incluso una rebelión, no como animales ni como plantas, sino los regentes que están detrás de ellos? Dice que no puede anticipar lo que ocurrirá, pero que debemos entender que no va a acabar nada bien. Y dice que no habla de una especie de rebelión similar a algún tipo de película que pudo estar muy bien canalizada en su momento, pero dice que sí, que es muy posible de que al final los seres humanos ya descubran que aquellos a los que maltratan, aquellos a los que están triturando de alguna manera, llegado el momento ya no habrá ninguna vuelta atrás y dejará de ser, por ejemplo, la tierra dejará de ser fructífera, se volverá tóxica para los cultivos del ser humano. No que sea tóxica en sí misma, sino que lo que hará será regurgitar un tipo de cultivo que no llevará a ninguna parte y que el ser humano al consumirlo notará, detectará que no le hace ningún bien. Los animales, en cualquiera de sus formas, es muy posible que acaben de alguna manera o bien, a veces lo hacen retirándose, apartándose, suicidándose en algunos casos, sobre todo animales marinos, y aquellos que están en la propia tierra se convertirán simplemente en lo que muchos ahora ya tienen, mascotas sencillas para un uso de paliar la soledad y abrir un poco el corazón al afecto, pero nada más. Aquellos pobres que viven, si han sido creados, incluso que son engordados de manera muy artificiosa para el consumo de sus carnes, dice que también se volverán tóxicos. En este caso, las personas que utilizan a los animales como sustitutos afectivos, es decir, la falta de hijos, la falta de compañero o compañera, ¿esto es beneficioso para el animal, es beneficioso para el ser humano o es una relación tóxica en el sentido de que simplemente hay una dependencia traumática el uno del otro? Dice que hay que separar. Sí que es cierto que hay personas que utilizan a los animales como sustitutos de hijos que no han tenido. Hay otros que incluso ya gente quizá más mayor que tienen a estos animales y los tratan como si fueran hijos. Dice que esto no es sano, esto es tóxico. Al animal se le tiene que respetar en su naturaleza y dice que esto es básico. No todos lo hacen. Dice que es bueno poder prodigarle afecto, caricias, pero en ningún momento confundir lo que es su naturaleza con una naturaleza humana. A veces les hablan como si hablaran a cualquier ser humano y creen que ellos les entienden. En realidad, el animal lo que detecta es simplemente una corriente afectuosa. Esto sí lo entiende desde el corazón, que no desde su mente. Y dice que todo lo que sea después extraordinario en la manera de alimentarlo, de ponerle vestiduras que no vienen a cuento para poder paliar no el frío, sino simplemente utilizarlos como modelos. Dice que el ponerles juguetes en demasía, como se hace también con los niños, dice que esto lo que hacen es dañar su propia naturaleza. Ellos se confunden y ya no saben dónde están, quiénes son. Yo puedo ver por algunos animales, que algunas veces tengo contacto con ellos en la naturaleza, que son libres. Van para un lado para otro, se apalean entre ellos, procrean. El hecho de que haya animales encerrados en las casas, que se les castre, que de alguna forma se les limite la procreación, ¿eso a qué está conduciendo estos animales? ¿Es algo que simplemente es funcional o de alguna forma están desajustando, desequilibrando la vida animal? Dice que eso forma parte del desajuste de la vida animal, pero dice que también, por otro lado, imaginemos que estos animales que viven en casas, que están sujetos a una unidad familiar, que se le permitieran en un momento dado que pudieran ellos pues, poder procrear,
Dice que lo que haría sería también un desequilibrio, puesto que antiguamente o en tiempos y en lugares distintos del planeta, los animales tienen un tipo de tiempo de vida que esto es lo que permite que ellos puedan tener una camada de diferentes perritos, gatitos, y dice que esto ajusta un poco el equilibrio cuando ellos pueden no vivir más que 5 o 6 años como mucho. Dice que si eso ahora lo extrapolamos a animales que viven en casas, que están cuidados, que están tratados de sus enfermedades, que se consiga alargar su vida hasta el máximo posible, dice que esto sería un desajuste enorme. El hecho de limitarle la capacidad reproductiva les afecta a ellos anímicamente, el ser utilizados como si fueran un objeto vivo, un juguete en movimiento, o les es indiferente, no son conscientes de ello. No, en este sentido no son conscientes, ellos se rigen por un instinto primario poderoso. Si a un animal desde un momento en el principio de su propio tiempo de vida es castrado, dice que él no va a notar ninguna diferencia, él va a seguir una vida simplemente a nivel afectivo, compartirá con otros animales los juegos, puede llegar a olerse con esos animales y reconocerse, pero no sentirá ese impulso de la procreación. Otra cosa es un animal que pueda ser ya mayor, que ya haya tenido su capacidad de procrear y se le priva de ella, porque a pesar de que por más que digan que esto ya no volverá a ocurrir y volverá a ser un animal tranquilo, sin ningún tipo de problemática, dice que añorará esa época, dice que eso sí queda en su recuerdo. ¿Qué diferencia hay entre los animales llamados domésticos, por ejemplo un gato y un perro? ¿Qué aporta uno, qué aporta otro, qué características tienen? Dice que como ya vemos nosotros, cada uno es distinto. El perro es un animal que él se siente encantado de formar parte de la familia, participa y suele ser cálido, amoroso, fiel, y dice que es un animal que ayuda al ser humano en todo lo que puede, desde ser un acompañante cuando necesita el dueño o el amigo que necesita que le guíe como un perro guía o incluso sencillamente un buen compañero. Dice que esta es la cualidad más importante del perro. El gato es un ser independiente, es un ser que es capaz de habitar entre dos mundos. Dice que suele tener una identidad propia poderosa y dice que él simplemente no es amigo, no todos. Hay muchos gatos que sí llegan a formar un vínculo muy fuerte con sus dueños, aquellos a los que ellos eligen, como si fueran parte de su propia familia. Pero dice que ellos tienen esa independencia y que es necesario que esa independencia sea permitida, que se les pueda dejar hacer a su aire. Ellos eligen, ellos deciden y dice que ellos son seres inteligentes y que con un gato se puede llegar a conectar con esas otras frecuencias o esos otros mundos. Con el perro no, aunque también tiene cierta sensibilidad, dice que la tiene más en su olfato que en esa capacidad de percepción. A medida que nos vamos extendiendo en el círculo de relación animales-humanos, están los animales, digamos, útiles, como podrían ser los caballos o animales que son, digamos, útiles de forma práctica. Y luego están aquellos otros que son utilizados como fuente de alimentación, sean cerdos, sean pollos, sean terneros, cualquier cosa. ¿Cómo es el destino de estos animales que están simplemente destinados a ser alimento humano? Él aquí hace un gesto de tristeza enorme y dice que entiende perfectamente que desde el principio de los tiempos ha tenido que haber animales dispuestos para su sacrificio, pero dice que incluso en algunas culturas e incluso en algunas tribus han sido lo suficientemente humanos como para poder hacer de ese momento en el que debe ser sacrificado un animal para su consumo y a través del ritual necesario de pedirle disculpas y de bendecir ese alimento, lo trascienden.
y ha hecho que este animal sienta que su propósito ha valido la pena. Pero dice que esto no ocurre en el momento en el que los animales viven en jaulas, están completamente simplemente siendo engordados para poder luego ser sacrificados para el consumo. Dice que las gentes que los sacrifican no entienden el dolor que dejan los mataderos, están llenos de un dolor extremo por el que todos deberemos pagar. Ese sufrimiento de los animales encerrados al propósito del engorde y del sacrificio, ¿dónde va a parar? ¿Queda en la atmósfera? ¿Es simplemente una cosa temporal? ¿Se depura por sí misma? ¿Eso genera también en el espíritu colectivo de los animales algún tipo de reacción? Dice que a nivel colectivo, en el grupo de cada especie animal, cuando esto ocurre, dice que queda allí como si fuera una deuda pendiente que el ser humano ha contraído contra ellos. Y dice que el ser humano tendrá que depurar esa deuda, pero en ellos no existe una especie como de revancha al otro lado. Hay quien dice de que la existencia de los animales es purificar y dar brillo a lo que sería la forma de vida del planeta, sea en forma de vuelo, sea en forma de nado. ¿Cuál es el resultado de la existencia de los animales en los distintos reinos? En el agua, en la tierra y en el aire. Dice que imaginemos a la Tierra como un ser vivo, imaginemos que la Tierra tiene una cabeza, tiene unos brazos, tiene unas piernas. Dice que todos ellos forman parte del cuerpo, de la naturaleza. Dañar o amputar uno de sus miembros o incluso llegar al extremo de poder amputar la cabeza, dice que hace que la Tierra sí que pueda llegar a rebelarse. Antes estaban comentando de la posibilidad de continuidad del alma de algunos animales. ¿Qué es lo que ocurre cuando un perro abandona el mundo físico? Dice que suelen simplemente volar. Hay un espacio donde ellos habitan y dice que pueden llegar incluso a cohabitar con distintas especies en el mismo espacio. No hay conflicto. Puede vivir el leopardo, el león, pueden vivir animales terrestres, pueden vivir incluso con lugares de agua, con animales marinos allí. Dice que ellos en ese lugar no se sienten ni extraños, ni sienten ninguna amenaza, ni por los suyos, ni por otras especies ajenas. Ellos están viviendo en ese espacio de una forma increíble, lo que no han podido vivir en la tierra física. Algunos hay que añoran los mimos y abrazos de las manos del hombre en la tierra física y se asoman y se acercan y van y contemplan, pero retornan. Los animales también están sometidos al proceso de reencarnación e inclusive de evolución. No, ellos pueden escoger si deciden volver. Y casi siempre cuando lo hacen, evidentemente no lo hacen de forma grupal, lo hacen por ese vínculo de afecto. Cuando de alguna forma el alma de un animal anhela regresar con su dueño o el alma del que fue su dueño, dice que normalmente se le permite hacerlo. Vuelve y encarna, quizá en otra raza, quizá en otro perro o gato distinto o caballo, pero ese animal cuando retorna es esa alma antigua y el alma de la persona que le recibe la reconoce. Por algunos comentarios que hacen a nivel mundial en los mentideros esotéricos, metafísicos de Internet, se comenta que hay algunas razas exteriores a la Tierra que su apariencia y morfología está, digamos, conectada con algunos tipos de animales, sean felinos, sean aves. ¿Eso es real o la morfología no tiene nada que ver con los reinos animales? No, dice que ellos pueden incluso llegar a crearse un aspecto o apariencia similar, pero no son los animales que tenemos nosotros en la Tierra. Pero ¿existe una línea evolutiva hacia la conciencia y hacia la divinidad en las distintas formas de vida y no sujeta simplemente al aspecto homínido?
La respuesta que da es sí, pero dice que no puede dar más información, no llega a conocer realmente el total de esa respuesta. En algunas culturas de Mesoamérica se hablan de los tonales como animales guía, que son seres con forma animal que sirven como de lazarillos en el otro lado. Realmente existe un vínculo de las personas con algún tipo de característica animal y hace que se les presente ese espíritu guía en el otro lado. Dice que sí, pero utilizan ese espíritu por la cualidad del animal en sí. Dice que es la forma de presentarse, la que mejor conocen para que la propia alma reconozca que teniéndole a ese animal, entre comillas, que le toma de la mano y lo conduce y lo lleva allí donde debe ir, o le enseña como un mentor en el camino, dice que es fácil de que pueda ser reconocido, pero el espíritu, el ente, la entidad que adopta esa forma no tiene nada que ver con el animal. A veces en el contacto con la naturaleza y con algunas circunstancias aparece de forma, digamos, súbita algún tipo de animal, como apuntaban por aquí. ¿Eso es un hecho casual o es un hecho simbólico que tiene, digamos, un valor a tener en cuenta? Y aquí, si quieres, puedes expresar lo que querías comentar. Es decir, primero en esta respuesta, es decir, si uno ve un pajarito que se posa en un momento determinado, un animal que rastrea, alguna cosa, ¿puede ser un hecho casual o está algunas veces queriéndonos decir algo? Dice que en algunas ocasiones pueden precisamente manifestarse. Y dice que dependiendo del estado anímico de la persona que observa, dice que ellos a veces se pueden acercar. Dice que no es extraño que en un momento dado un pajarillo se acerque lo suficiente sin tener ningún temor como para contemplar, para poder observar, para poder incluso dejar un pequeño momento de estela de calma y paz en un alma que puede estar pasando un momento de tristeza. En alguna ocasión puede ser una mariposa, en alguna ocasión puede ser incluso un ave, perdón, en algún momento puede ser un animal salvaje que se puede acercar y observar sin ser ninguna amenaza. No es que traigan un mensaje en realidad, pero sí que ha habido una especie de conexión entre el alma de la persona que le observa y aquel animal que se acerca. También es verdad que hay veces en que ha habido animales que han sabido detectar la nobleza de alguien y han acudido a pedir ayuda. Y dice que no se han equivocado cuando la persona les ha ayudado. Si ahora tuviéramos que partir de un plano místicamente ideal, ¿cómo sería la convivencia armónica entre todos los reinos de la existencia, sean formas vegetales, animales, humanas y espirituales? ¿Cómo sería un mundo, una realidad compatible sin depredación? Dice que sería tener un lugar luminoso. En segundo lugar, dice que no estaríamos amparados por una atmósfera con la necesidad de tener clima. Dice que sería un momento en el que todo se vería con un brillo y con una luz especial. Y dice que la cohabitación entre todas las especies, dice que esto, siendo que ya el ser humano estaría en la línea que debería seguir, dice que entonces todos los animales se pondrían en concordancia, al igual ellos se sienten arrastrados por los seres humanos, por nuestro comportamiento, ellos tuvieron que sufrir el pecado de salir de ese espacio que ya hemos tenido como de cielo en el que habitaban todas las especies en armonía. Pero dice que sería moverse por el mundo, sería hablar, podríamos incluso llegar a entendernos, porque no se necesitaría el raciocinio ni el vocabulario para poder comprendernos. Cada uno podría expresar lo que sentiría, pero todo sería de una forma pacífica, perfecta. ¿Qué hizo que se perdiera la comunión entre los distintos reinos y el reino animal? ¿O quién y qué intención tuvo para romper ese vínculo de comunión?
Dice que ya lo sabemos, la humanidad primera creada en un espacio abrigado, en una burbuja, lo que nosotros hemos llamado paraíso a lo largo de los tiempos. Dice que ya estuvo así creada un grupo de seres humanos, dice que no se necesitaban, eran seres que el cuerpo físico, tal y como nosotros lo concebimos, ni siquiera existía, un cuerpo total de luz. No necesitaba alimentarse, depredar, no. Y dice que esto eran todas las especies y las criaturas. Dice que aquellos que querían cazar, comer algo, podían hacerlo comiendo algún que otro fruto, por puro placer, sin necesidad de tener que dañar ni las plantas ni los animales. Dice que el ser humano lo que sí fue, y dice que es cierto que fue tentado por otro grupo de seres que les animó a que experimentaran la parte física saliendo de esa burbuja. Era como un reto y dice que esto fue lo que hicieron, romper ese pacto, salir de esa burbuja y encontrarse abocados en un mundo que entonces, en el tiempo antiguo, dice que era absolutamente violento. Y dice que aquí comenzó todo. Los seres animales también se quedaron fuera, al igual que seres humanos, como haber pinchado la burbuja que les cubría y les ayudaba. Y dice que entonces ese cuerpo de luz acabó siendo de nuevo transformado en un cuerpo biológico, biológico tal y como hoy lo entendemos, que para todo eso se necesita ahora el mecanismo y el poder llegar e incluso cohabitar con distintos elementos, desde virus, bacterias, todos juntos en un mismo organismo, y cuando se desajusta, se desequilibra, el cuerpo se enferma. ¿De qué tiempo, de qué edad, de qué años estaríamos hablando que existió ese paraíso? Dice que los años son muy largos en el tiempo. Está hablando de más de 500.000 de años. Es decir, ya existían lo que llamaríamos los animales antediluvianos. Sí, pero dice que esos estaban fuera de esa burbuja. Dice que aunque dicen ahora los científicos que el ser humano nunca estuvo a la par que estuvieron los antiguos animales gigantescos, los dinosaurios, dice que sí. Esos humanos que existían en la etapa, digamos, de los dinosaurios, ¿qué morfología tenían? ¿Era similar a esta o tenían otra morfología totalmente distinta, otra apariencia y otra forma de ser? Dice que, a ver, debemos entender que había un grupo de la especie humana que era de fuera de esa burbuja, que estos desde el comienzo de los tiempos han pasado por los distintos fases, el hombre de Neandertal, el de Cromañón, hasta llegar a tener la capacidad y el aspecto que podamos tener actualmente, el ser humano erguido y con este aspecto. Pero aquellos de los que él habla, aquellos que quedaron fuera de esa burbuja, dice que aquellos perecieron enseguida. Actualmente estamos sometidos a muchos campos magnéticos y electromagnéticos. ¿De qué manera está influenciando la instalación de antenas, digamos, de telecomunicaciones, de móviles y demás en la vida de los animales? Hay quien dice que hay muchas bandadas de animales que se suicidan o que son afectados por ellos y que incluso pierden el rumbo y la orientación. ¿Eso es real? Pues simplemente información que se vierta en la No, red. dice que es muy real, y dice que todo ese desequilibrio que estamos provocando, dice que a ellos por supuesto que les afecta. Dice que desde los animales marinos, que pueda parecer que ellos están habitando en otro espacio, en otro mundo, dice que incluso hasta allí pueden llegar esta desorientación magnética. Dice que ellos simplemente lo conciben todo cuando van en manadas, cuando caminan o nadan en solitario, les afecta hasta el punto de hacerles perecer, morir. Y dice que también para las aves de los cielos. ¿Alguien queréis hacer alguna pregunta? De aquí, detrás de las cámaras, delante. Estos seres que fueron expulsados de la burbuja, dices que perecieron todos, pero ¿no vendríamos nosotros de ellos? Cuando habla de No he eso, entendido bien.
entiende que ellos debieron después cruzarse con aquellos primeros homínidos. Dice que ya hubo una mezcla, habla de desaparecer el cuerpo tal y como lo ha descrito de luz que ellos tenían en el momento de llegar. Dice que tuvieron que cruzarse con otros que ya tenían quizá más fortaleza física, pocos rudimentos a la hora de utilizar las herramientas, ni siquiera conocían el fuego, pero dice que ellos habían aparecido en un mundo en el que absolutamente eran completamente ajenos a él, no tenían ninguna capacidad de subsistencia, se diluyó con la mezcla. ¿Hubo alguna intervención de seres de fuera de la Tierra que abortaron el proyecto Humanidad y de armonía aquí en la Tierra? Es decir, se habla de seres reptiles y demás provenientes de fuera. Dice que sí, este proyecto no querían nunca que pudiera llegar a verse hecho realidad. Dice que el hecho de que una tierra se hubiera llegado a formar como la que acaba de describir, como un reino lumínico en el mundo físico, al mismo tiempo lleno de luz, y que estuviera completamente como si fuera un tipo de sol en medio del multiverso que iluminase todos los demás planetas, no era algo que ellos quisieran, y por eso lo intentaron abortar. Y ahí está el ser humano luchando para poder conseguir recuperar de nuevo su lugar. ¿Cuántas especies están, digamos, en lucha contra ese ser humano divino? ¿Y qué tendría que hacer el ser humano para retomar la senda o ampliarse o dirigirse hacia ese destino previsto por la divinidad? Él no conoce la cantidad de esas especies. Sabe que provienen de más allá de la Tierra, que han pretendido hacer la suya, pero no, ni conoce su identidad, ni conoce ni sus rasgos, ni su naturaleza. Y cuando habla de que ellos no querían, ¿podemos saber quién nos podría decir quiénes son ellos, los que no querían que avanzase este proyecto? Es que es lo que acaba de decir. Son seres que provienen de fuera, son seres que no provienen de la luz y que nunca han tenido interés en que pudiera prosperar, pero no los conoce, no puede hablarnos porque no conoce su naturaleza ni tampoco conoce su identidad. Gracias. Y volviendo un poco al tema de los animales, ¿puede pasar que algún animal, por ser individual o como conjunto, por ser excesivamente quizás naturalizado o más agresivo, tenga que pasar también al otro lado un cierto filtro de codificación? Dice que es normal que cuando un animal así, que pueda no estar, debes entender que hay animales que también sufren lesiones y sufren un proceso que podría ser de mucha agresividad, pero todo esto no es con una conciencia de que ellos son agresivos porque quieren serlo, sino sencillamente porque o se ven abocados por los miedos o porque se encuentran solos y son perros o gatos o cualquier otro animal salvaje que se encuentre que está fuera de su propio núcleo familiar. Dice que no hay ningún castigo para ellos. Suele ocurrir que ellos, si regresan de nuevo con una manada y pueden ocupar un lugar como de el cachorrillo más enfermo, el más torpe, el más tonto, y que requiere del cuidado de los demás hermanos para continuar a seguir avanzando. Y otro, cuando hablabas de que hay animales que se suicidan, especialmente los marinos, supongo que hablaba de ballenas, delfines, que es porque son más sensibles a todo, o al poco amor de los humanos, o a las radiofrecuencias, o porque deciden... No, en un primer lugar pueden estar desorientados si hay, por ejemplo, una manada grande, un grupo grande, y dice que en algunas ocasiones, a pesar de que ellos hayan podido recibir estas frecuencias que los desorientan, tienden a reagruparse, tienden a luchar. Pero dice que hay momentos en los que ellos como si estuvieran cansados. Habla de ballenas, habla de delfines, habla incluso de otro tipo de animales que sin llegar a estar enfermos, como algunos pueden llegar a creer, y por eso se dejan y se abandonan para morir,
acaban muriendo todos en ese pequeño o gran grupo. Y la última, No es una noción de suicidio como lo haría una persona pensante. y la última, ya perdona, ¿es cierto que los gatos de alguna manera saben encontrar cuando hay una disfunción en el cuerpo, lo detectan, incluso se posan encima y pueden sanar? ¿O quizás otros animales también o no? Es así. Sí, pero ellos no es que lo hagan el sanar, con una voluntad de sanar. Dice que simplemente lo que hacen es procurar equilibrar con su propia energía ese punto que está en desorden, nada más. ¿Los gatos en concreto o quizás los animales? No, habla de los gatos, sí. Hay almas de animales que vienen como protector a los humanos. Dice que algunos animales tienen la encomienda de venir y ser los guías. Dice que por su propia naturaleza y su límite de tiempo en el mundo físico suele ser un tiempo corto, pero dice que esto es el animal físico, que viene y se queda y que no es casual que el ser humano acabe encontrándose con ese animal. Sí, porque en muchos casos no son los que tú compres o tienes en tu hogar, sino te los encuentras en la calle y los adoptas. O sea, es una conexión que tienes con ese animal más que el que tienes en casa. Y cuando ese animal llega a casa, pone al de tu casa agresivo, o sea, se siente como si le estuvieran invadiendo el espacio. Dice que, bueno, en este caso ya es una cuestión de poder intentar mantener allí en casa, si este animal de fuera que viene con ese cometido, sin ser consciente de que lo es, pero cumplirá hasta el final con su labor. Llega a casa y se encuentra con otros de la misma especie. Dice que aquí las personas que habitan el hogar tienen que facilitar el acomodo, porque allí se posiciona como alguien que quiere ocupar un lugar que para los que están dentro de la casa no lo reconocen como líder. Y dice que esto es facilitarlo. Pueden volverse agresivos, pueden incluso llegar a atacarse violentamente. Yo quería preguntar, la raza Urma, que representa todo lo felino, ¿tienen algún contacto directo con la raza de los felinos gatos en nuestros hogares o ella solo se manifiesta en esas otras frecuencias que solo ven algunos humanos? No, dice que no es habitual. Puede haber algún gato puntual que tenga quizá un nivel superior, más despierto y pueda conectar, pero dice que no es lo visto. Es como si funcionaran a dos niveles distintos. Él, antes de marcharse, ¿puede hablarnos qué es lo que le ha inducido a participar en esta conversación? Dice que él es buen amigo de alguien que nosotros aquí queremos mucho. Dice que él es amigo de Francisco de Asís. Y dice que él estuvo en el periodo con Francisco de Asís y aprendió muchísimo. Aprendió a conocer el valor real de los animales. Y dice que por eso se ha acercado. Es como si él hubiera detectado que hay ese vínculo con él. Ya que él tenía esta relación con Francisco de Asís, ¿cómo era realmente la relación que mantenía, aparte de ese amor impersonal hacia todas las cosas, con los animales? Dice que precisamente de lo que hemos estado hablando, él trataba a las criaturas como seres divinos. Y dice que al hacerlo de esta manera los elevaba. Y dice que esto fue lo que le asombró. Debemos entender que el periodo de tiempo en el que él estaba, esto era algo absolutamente inusual. Cada uno podía ver un perro, un gato, se podía acercar a un animal con cierto afecto o no, o ningún afecto, como si fueran seres prescindibles, pero él los tenía a todos y los amaba. Dice que llegó a comprenderles de tal forma que no era inusual ver que se le acercaban. Algunas veces se le ha representado con pajarillos posándose en sus manos y dice que era verdad. Bueno, como tenemos aquí el tiempo limitado en el mundo físico, bueno, querríamos
pedirle un consejo para los aquí presentes y para los que pudieran escuchar esta conversación sobre nuestra relación con los animales. Bueno, lo que él simplemente puede aconsejarnos es que tratemos de ver más allá de lo que son, que no los etiquetemos como que son un perro, un gato, un caballo, un pez, un pajarito. Dice que tenemos que tratar de conectar con sus almas que existen y dice que entonces eso nos transformará. Y también antes de No, que no he dicho nada más. digo que antes de marcharse le pediríamos que fuera el conductor o el canal para traer una bendición hacia los aquí presentes, hacia los que están oyendo esto, para que consigamos armonizarnos con todos los reinos, sean animales, vegetales y demás. Bueno, ahora empieza a jarear a los otros que hay alrededor para que se acerquen. Estoy empezando por aquí a ver gatos, perros, hay una tortuga, hay pollitos, madre mía. Ellos se han colocado en el medio. No, es simplemente ellos lo que han hecho ha sido cogerse de las manos y elevarlas al cielo. Las estiran, ponen las palmas de las manos hacia arriba. Y simplemente está bajando la bendición, está bajando la luz, un torrente de luz total. Los pequeñuelos que están aquí no hacen más que corretear, juguetear, como si les estuvieran cayendo, yo qué sé, una forma de bendición que les hace cosquillas. Están felices. Y de momento solamente he visto que la han dejado caer aquí hacia nosotros, pero yo sé que la están dejando llevar hacia todos los rincones del mundo. Muchas gracias. Gracias. Por su Gracias. despedido, se puede quedar. Sí, hasta la próxima. Bueno, pues ya está, ahora hasta la próxima. Y eso es todo, amigos. Así se despedía el pájaro loco, ¿no? Tenéis 5 minutillos para... Yo a mí me pasó una para- vez. para-